Continuamos en Cuarto Oscuro en este análisis electoral y político de la provincia y del país y seguimos repasando diferentes testimonios. En este caso, la palabra de Gabriel Conte, periodista mendocino con quien vamos a tener la oportunidad de charlar de diferentes temas, un poco la posición de la provincia de Mendoza, pero también cómo está la situación actual, tanto económica como política del país. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal, Catalina? Un gusto. Buenas noches. Bueno, gracias por venir. Igualmente. Bueno, estamos justamente en un marco electoral, un año electoral por excelencia, podríamos decir. Nos hemos cansado de ir a las urnas y justamente en el medio todavía queda lo más importante, quizás octubre, que va a ser una jornada muy interesante, e incluso también aquí en la provincia de Mendoza nos queda una contienda electoral provincial. Sabemos que la provincia de Mendoza ha tenido una posición interesante, podríamos decir, no me animo a decir demasiado importante o poco importante, eso lo vamos a hablar en un rato, pero hemos tenido visitas de muchos, de presidentes incluso, ¿no? Del presidente Mauricio Macri, Cristina ha venido en varias oportunidades, incluso Alberto Fernández en la campaña. ¿Cómo has visto a la provincia en estos días? Bueno, Mendoza es de alguna manera la joya que le falta al peronismo para consolidar su situación y su performance nacional. En esto está claro, Alberto va a venir y ha venido y va a seguir viniendo un montón de veces. Apareció un escollo hace un tiempo atrás en la elección de 4 municipios donde pierden justo San Martín, que fue el lugar al que fueron los dos, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Y un bastión peronista además de muchísimos años, de más de 15 Desde el 2003, años. Claro, que gobernaba Jorge Omar Jiménez, lo pierden y de paso, Juntos por el Cambio a nivel nacional, aprovecha esa derrota ajena para exagerar un poco el triunfo propio y trasladarlo a nivel nacional. Es decir, Mendoza es un escenario, por más que un escenario importante, por más que no tenga una participación en votantes de gran trascendencia en el contexto del país. Un 4% de los votantes son de Mendoza. Claro, como plaza electoral quizás no somos de los más importantes, pero sí tenemos o pisamos de alguna manera fuerte. De hecho, nuestro gobernador es el presidente de la UCR a nivel nacional. Quizás por ahí también existe una pata interesante de la provincia, ¿no? Está eso. Y está que en la elección de diputados nacionales Cornejo empató, no ganó. Y por lo tanto se genera allí una fuerte disputa y le da una catapulta, una palanca que el peronismo cree que es importante y que le puede servir para conquistar la provincia en las próximas elecciones, que son las del 29 de septiembre, donde se elige gobernador. ¿Y este poder que tiene la provincia de Mendoza ha sido de siempre o es reciente, de los últimos años? Va variando. Algunos gobernadores han sido más delegados del presidente que defensores de Mendoza, otros han tenido una personalidad muy fuerte. Mendoza va variando, es decir, yo creo que este es un momento de personalidad fuerte. Cornejo ha hecho un gobierno importante, reconocido inclusive por Anabel Sagasti. Es un referente político dentro de Mendoza y fuera de Mendoza, y a nadie le cabe duda de que existiera la reelección, Cornejo sería reelecto. Lo que lo transforma en un protagonista de la política de importancia, ¿no? Más allá de su posición dentro del radicalismo nacional. Bueno, y a propósito de esta posición del radicalismo nacional, o más bien del Frente de Cambiemos, que se sabía llamar así, ¿cuánta importancia tuvo Mendoza o Cornejo? En ese sentido, ¿crees que hubo realmente poder por parte de la provincia? Me da la idea que no. Me da la idea de que Cambiemos fue liderada por un partido de índole municipal, como yo le llamo, que es el PRO, que es un partido de la ciudad de Buenos Aires, que conquistó de repente todo lo que es el centro del país en una elección legislativa, pero que no se consolidó como un espacio político. ¿La intención cuál era? Un movimiento republicano por un lado y un movimiento del estilo demócrata estadounidense por el otro, ¿no? Los sectores de centro-derecha por un lado y los sectores de centro-izquierda por el otro. Bueno, el macrismo cooptó y la opinión de Cornejo realmente no fue escuchada en muchas oportunidades. De hecho, Cornejo pidió suspender las PASO porque no había competencia, no tenían sentido, no se cumplía con el espíritu de la ley de las PASO, que son buenas pero si se cumplen, ¿no? Y no le dieron bolilla dentro ni de Cambiemos ni del Congreso de la Nación, y probablemente Macri no estaría tan hundido hoy en las expectativas electorales si hubiera escuchado un poco más a Cornejo. Bueno, a propósito de esta pregunta y sobre todo el papel de Mendoza, tenemos nuestra primera placa que vamos a compartir con vos y que tiene relación justamente con nuestra provincia. Si acaso Mendoza fuera un miembro familiar, ¿cuál de los siguientes crees que sería? Una hermana mayor, no tiene poder como la madre, pero es la más escuchada de las hermanas. Una hermana del medio, la que no recibe demasiada atención aunque lo merezca. O la más chica, hay que cumplirle los caprichos. O la última opción, una de las tantas sobrinas que a veces se sienta a la mesa.
Están buenas las opciones. Yo me quedaría con la hermana del medio, ¿no? No le dan demasiada atención a Mendoza, pero le pasa... Yo diría que la Argentina, si esa es la familia, está llena de hermanas del medio, ¿no? Y es como un matriarcado porteño, de alguna manera. Y no es un planteo de un hombre del interior, simplemente es la verdad. La Argentina es Buenos Aires. Y el resto, bueno, somos desde una lo electoral, desde la decisión electoral, porque sabemos que la elección se define en la provincia de Buenos Aires, y desde lo económico, digo, en cuanto a coparticipación, siempre decimos que Mendoza está rezagada. Sí, pero Mendoza es una hermana del medio que está pidiendo atención porque tiene cosas inteligentes que decir. En Mendoza hay un movimiento de startups, de nueva economía, como las empresas B, de petróleo, un potencial minero no contaminante importante. Mendoza quiere destacarse en ese contexto familiar y es una de las tantas hermanas del medio. Entonces sobreactúa, quiere mostrarse, quiere recibir atención y como no le dan bolilla los papás y el resto de los hermanos, me parece que va a poder desarrollarse sola. Necesita de ese ímpetu. Porque si los mendocinos nos convencemos de que somos la última opción, una de las tantas sobrinas, nos quedamos en la nada, nos quedamos entrampados en un pozo, ¿no? Claro, porque además sabemos que hay algunas provincias que realmente ni pinchan ni cortan, o al menos desde aquí nosotros podemos ver. Les va bien no pinchando ni cortando. Hay gobiernos provinciales que les va bien así. Son provincias feudales que viven del Estado. Cuando les va mal, les piden al gobierno nacional que las ayude. Hablamos de Santa Cruz, hablamos de Chubut, que está paralizada. Hablamos de las provincias del noreste que el gobierno les cedió dinero para que no tengan déficit, pero se lo gastaron en empleados. No hicieron obras de infraestructura. Digo, Mendoza en ese contexto creo que entiende mejor su situación y su potencial como hermana del medio que quiere liderar y que quiere destacarse, ¿no? Y ese destacarse de Mendoza, ¿es directamente proporcional al color político que coincida en la provincia de la Nación o no necesariamente? A Mendoza le ha ido mejor, y esto es mi punto de vista, cuando ha tenido presidentes de otro color político. Es decir, no importa si gana Fernández o gane Macri y que en Mendoza haya un color político distinto, no importa. Me parece que los mendocinos hemos aprendido a levantar la vara y no ser tan chatos como de costumbre, ¿no? Entonces, en ese punto, no importaría que acá haya un gobierno de un color y en la nación de otro, porque Mendoza, es más, creo que le convendría para reivindicarse como fuerza propia y como eje, como lo pensó Sarmiento en algún momento cuando dijo Mendoza es la California Argentina. Nos falta para ser la California Argentina, pero podríamos serlo, ¿no? Claro, el Tenemos Napa Valley, claro, no nos queda. Bueno, y a propósito de esto que recién decías, ¿no? Que dejar de ser chatos y poder destacarnos. En general el político o la dirigencia política mendocina está relacionada, y pienso por ejemplo en la legislatura, ¿no? Los cuadros que están ahí colgados, y en general el político es una persona, y de hecho el mendocino, ¿no? Caracterizada por ser montañés, medio pacato, más conservador, por así decirlo. Y en este sentido, preguntarte si acaso la dirigencia política también es así, ¿no? Porque tenemos casos como el de Cobos o el propio Cornejo, que son versiones no tan carismáticas, que están dentro de lo más conservador o lo más tranquilo, y después tenemos versiones como la de Ramón o quizás la izquierda, que se va por otros lados. En el peronismo también hay casos de personalidades que son más conservadores y que de hecho tienen adeptos en el electorado. ¿Cómo crees? Bueno, tenemos una placa, vamos a ayudarte con la respuesta. Vamos, así no quemamos la respuesta. Bueno, el político del mendocino de hoy sigue siendo conservador y moderado, busca ayornarse y logra encontrar modelos modernos, se acomoda a las circunstancias electorales o intenta mostrarse renovado, pero fracasa en ese intento. Me quedo con la tercera, se acomoda a las circunstancias electorales, sin olvidar la primera, que sigue siendo conservador y moderado. Es decir, la tercera con la primera. ¿Y por qué? Porque los mendocinos somos así. Lo entendemos, lo criticamos, a veces no, pero sabemos que somos conservadores. El mendocino necesita un gobernador que tenga perfil bajo, vota gobernadores como gobernadores a personas con las que puede dialogar y cruzárselas en la calle. No vota a personas hiper reconocidas, personalidades histriónicas. Es decir, vos me mencionabas a Ramón y al FIT. Ramón no va a ser gobernador. Digo, no estoy leyendo encuestas, pero me parece que no cuaja. Claro. Él está buscando ser el tercero, le está peleando al FIT. Sí puede ser gobernador Rodolfo Suárez, porque cumple con los requisitos del mendocino, y sí puede ser Anabel Fernández Sagasti. ¿Por qué? Porque replanteó, se acomodó a las circunstancias. Anabel Sagasti dejó el bombo de lado, las banderas de la cámpora y todas las consignas de alguna manera
más fuertes que tenía el camporismo dentro del kirchnerismo y dentro del peronismo, y se ha vuelto una dirigente que se acomoda a las circunstancias en lo malo y en lo bueno, digamos. Se vuelve conservadora, pero también forma equipos técnicos sólidos para poder gobernar. Digo, le está dando una renovación al peronismo. Claro, sí, quizás en cuanto a la imagen también se ha notado, ¿no? Una Anabel hasta vestida diferente, ¿no? Con colores diferentes, en otro estilo, bueno, por ahí también, ¿no? Por ese lado. Sí, algunos han dicho que se ha vidalizado, ¿no? Por María Eugenia Vidal. Como que está tranquila y allí se ve una lucha dentro del peronismo por los que quieren sacar el verdadero ser, de criticar, de generar acciones más disruptivas, y se la ve a ella de una manera moderada, como el mendocino requiere, y realmente hay algo que reconocerle. Así como Rodolfo Suárez es un gran intendente, ella es una gran política joven que ha sabido formar equipos, ¿no? Igualmente llamativo que quizás el ala más tradicional del peronismo, liderado por los Bermejo, que son más del estilo conservador, no hayan ganado en esas internas. A lo mejor al menos del peronismo la presencia de Sagasti o quizás la estrategia de nacionalizar esa campaña funcionó. Digo, no sé, a lo mejor tuvo que ver con eso o más bien con abrazar otras banderas. También es cierto que hay dirigentes que ya cansan. Viste, que cansan hasta sus propios seguidores, no siempre los mismos, siempre igual, reelecciones indefinidas. Hartan al electorado y hartan hasta a su propia gente, ¿no? Y también es bueno que se le dé oportunidad a una alternancia dentro de los partidos y fuera de los partidos. Y a propósito de eso, ¿qué crees que pasó el domingo en las elecciones de los departamentos? A diferencia de San Martín, ¿no? Quizás la excepción, sí. Pero en Tunuyán, Lavalle, San Rafael, que la gente sigue eligiendo, a pesar de la cantidad de años que se mantiene en el poder. Hay un dato central y es que todas las elecciones que se han producido este año, y calculo que las que van a venir, han sido distintas. No sé si te diste cuenta. Todos los resultados son diferentes. Si vos votás para presidente y diputados nacionales, te da una cosa, como en San Martín. Sacó 20 puntos de ventaja la boleta de Alberto y Cristina. Y después, en la municipal, donde se plebiscitaba de alguna manera todos estos años de gobierno de Jorge Omar Jiménez, gana el doctor Rufeín como algo nuevo, emergente y distinto. Y la verdad es que son todas distintas. Entonces, me parece que los vecinos también han plebiscitado la gestión. En Tunuyán les va bien con el intendente que tienen. No hubo disrupción desde la oposición. Al intendente, yo estuve con él el día antes de la elección y estaba comiéndose una milanesa en el Gallego, como yo también, digamos, tranquilo, estuvo una semana sin hacer campaña, sabía que iba a ganar. En San Rafael el poder de los hermanos Félix se lo han ido pasando entre ellos, como pasó con los Bermejos o con tantos otros, y se han consolidado. Y lo mismo en Lavalle con Roberto Rigui, pero hay un dato importante, que es un triunfo de Cornejo, y es que estos intendentes que han resultado reelectos no van a volver a ser candidatos a intendentes porque se les negó, se les acotó la posibilidad de una nueva reelección, ¿no? Claro. Y eso es importante para la última chance. Ya está, última chance, ¿no? Porque más allá de eso es sano para la democracia, esa alternancia. Sí, para mí sí. Bien, bueno, y a propósito de esto, y ya que entramos en tema, justo nuestra tercera pregunta hacía referencia a eso, ¿no? La disparidad que ha habido en las elecciones, que eso no deja de ser llamativo desde el punto de vista periodístico, pero también análisis político. ¿Crees, Gabriel, que el electorado en general, no hablamos de aquellos núcleos duros, ¿no? Claro. que votan a un partido político por otro tipo de convicciones, discierne entre las alternativas municipales, provinciales y nacionales, traspola las necesidades al color político más allá del cargo, se deja influenciar por fenómenos como el voto útil, tendencia de encuestas o votar ganador, entre otros fenómenos, o define su voto en el cuarto oscuro y sin demasiado análisis? ¿Puedo hacer como en la fiesta de la vendimia un voto por todas? Bueno, a ver, sí. Hay un poco de cada cosa. Están muy buenas estas opciones porque, fíjate vos lo que decíamos, ha votado distinto a nivel nacional, provincial y municipal. Ha premiado y ha castigado. A nivel nacional hubo un voto castigo, de todos, inclusive de la gente que quiere a Macri o que lo votó en algún momento, lo ha votado por castigo, porque le va mal, no ve una salida. Después sí, claro que traspola su propio color político. En Mendoza hay una base de voto de cada partido muy alta. El peronismo y el radicalismo, fíjate que acá casi no existe el PRO, tiene una base partidaria muy alta. Los dos partidos están en el 30%. Adolfo Bermejo perdió la gobernación habiendo sacado un altísimo porcentaje de votos, un 40%. Esto quiere decir que la gente también traspola su color político a la elección. Sin embargo, también ve el voto útil. No quiere que gane tal por determinada circunstancia o quiere ayudar a tal a que gane. Y existe, es decir, acá se juntan estos 4 condimentos que están en las opciones y también hay gente, digámoslo en mal francés, más chanta,
que definan el cuarto oscuro, ¿no? Hay un porcentaje del electorado, como lo dice Elvio Rodríguez, que es un gran analista, que es más consumidor que ciudadano, que va y elige un sabor de helado, digamos, ¿no? Por lo que le genera, por la satisfacción que le genera y no por cómo va a gobernar después. Sí. Hay un porcentaje. No sé estuvo Elvio con nosotros y un poco nos contaba eso, ¿no? Sí. Hay mucha gente que se decide el día anterior o que ni siquiera sabe cuáles son las propuestas. Tal cual. Sí. Y que... Bueno, y de hecho ahora nadie pregunta propuestas, no sé si te has dado cuenta. Es continuidad o cambio, nada más. Tal cual. Sí. Abrazarse quizás a banderas un poco más sencillas. Y a propósito de esto, del voto útil y de votar ganador y demás, y también las encuestas, ¿no? Porque han estado en tela de juicio. Las encuestas, sobre todo después de las elecciones primarias, que nadie se imaginaba ese resultado, ni siquiera las encuestas más optimistas para la oposición. ¿Crees que existe quizás algún tipo de margen de error? ¿Que hay intencionalidad política? ¿Por dónde viene el tema de las encuestas? Las encuestas han fallado y vienen fallando hace rato. Hay varios problemas. Hay intencionalidad, me quedo con eso que dijiste, hay intencionalidad política. Por primera vez aparecieron en la Argentina grupos lobistas que hacen encuestas acostumbrados a manejarse en el ambiente financiero, que lo hicieron para la política y engañaron al mundo de los inversores diciéndoles que iba a ganar Macri y perdieron feo. Y han quedado expuestas. Y las encuestadoras saben quiénes son las buenas y quiénes son las malas. Yo creo que la política también. Hay otro factor que lo he hablado con muchos encuestadores de Estados Unidos y de España, que pasa porque en la Argentina las encuestas las encargan los partidos políticos. Por lo tanto, son un elemento de presión, lobby de campaña. Si en la Argentina las encuestas, que son carísimas porque hay que hacerlas en forma territorial, las online, las telefónicas tienen muy poca probabilidad de acierto, y las territoriales, donde van y te golpean la puerta de tu casa, son muy costosas. Deberían afrontar las instituciones a lo largo del tiempo y poder cotejar sus resultados. Por ejemplo, en Estados Unidos, las más importantes se hacen desde hace 50 años, la misma universidad, el mismo canal de televisión, con las mismas preguntas, y hasta la CNN tiene un grupo de 16 preguntas que les hace a los encuestadores, que si no cumplen con esos 16 requisitos de blindaje del trabajo científico y técnico, no se las publica. Es decir, también los medios y los periodistas cometemos errores. Somos responsables al divertirnos difundiendo resultados que te los transmiten desde los partidos políticos para hacer lobby ante el electorado, para engañar, para confundir. Entonces, ¿qué está haciendo falta? Universidades y centros de estudio que a lo largo de los años hagan siempre encuestas con metodología seria y científica, independientemente de los partidos políticos y de los gobiernos. Claro. Eso hace falta. Sí, y lo demás todo es curro. El sentido, ¿no? Lo demás es curro, ¿eh? Sí. Y nosotros a veces nos enganchamos con ese curro y a la gente... ¿Por qué lo hacemos los periodistas? Porque a la gente le encanta. Entonces hay un círculo vicioso y hay que buscar un círculo virtuoso, porque si no, ¿para qué hacemos encuestas? Para tener un diagnóstico, para saber hacia dónde vamos, no solamente para saber quién ganó, sino para saber qué va a ser el que va a ganar, ¿no? Y que muchas veces ese tipo de informes termina siendo más relevante o más tomado por la gente que los informes que son difundidos por la política. Y en este caso hago referencia, por ejemplo, al estudio que hace la UCA cada tanto, ¿no? De pobreza y demás, que tiene muchísima importancia en el electorado o en la gente. Y recién decías esto de los medios de comunicación, la responsabilidad que tienen. Se habló muchísimo del famoso blindaje al presidente Macri o del ataque hacia ciertos sectores políticos. Y a propósito de esto te preguntaba nuestra última consulta, que tiene que ver un poco con los medios. Y vamos a preguntarte, si acaso los medios masivos de comunicación dan o sueltan la mano y definen elecciones, supieron tener poder, pero lo han perdido a raíz de nuevas voces gracias, por ejemplo, a la tecnología, redes sociales, se dedican a informar sin intereses creados o creen tener y se adjudican más poder del que verdaderamente tienen. Bien, puedo decir cuál no. En este caso, vamos a elegir distinto. Yo creo que los medios no se dedican a informar sin intereses creados. Navegamos en un mar de poder y cada uno quiere sacar su mayor cuota. Es decir, unos tienen unos baldes, otros tienen unos vasitos chiquitos y cada uno saca de ese mar el poquito de poder que puede o como puede. Y eso hacen los medios de comunicación en general, desde donde sean. Pero también hay un condimento importante que tiene que ver lo de las nuevas voces gracias a la tecnología. La gente se está informando más, lo que no quiere decir que se esté informando mejor, porque a través de las redes pueden ver información que no es real y que es falsa, que desprestigia, que tira abajo o que levanta y eleva personalidades que no tendrían que estar tan altas tampoco. Y que también influye, ¿no? Esto de, el famoso caso de Donald Trump y todo lo que se desarrolló, incluso con el Brexit.
El peligro que existe en las redes sociales incluso. Son una solución y un peligro, pero es lo que está. Entonces hay que aprender a manejarlas. Es decir, no sacamos nada con demonizarlas, ni con meterles controles o prohibirlas. Lo de Cambridge Analytica, que influyó en la elección de Estados Unidos con datos de decenas de millones de usuarios norteamericanos sobre su personalidad y consumos y gustos, hizo cambiar el voto de personas que estaban indecisas para que votaran por Donald Trump. Claro. Donald Trump, un loco, no estaría gobernando la principal potencia del mundo. Y tenemos a Putin en Rusia y tenemos ahora a Boris Johnson en Inglaterra. Es decir, hay una cantidad de locos gobernando el mundo, y me lo permito decir porque son emergentes fascistas de una etapa del mundo realmente difícil. No estarían si no fuera por esta confusión social a raíz de creerle a todo. Bolsonaro, ¿no? Un poquito más cerca, bueno, ¿no? Bolsonaro una figura que difícilmente, digo, uno no se imaginaba que podía llegar al poder. No, entra por ese rol de la instantaneidad, y yo vengo proponiendo como chiste, pero cada vez me lo creo más, de que en vez de hacer noticieros deberíamos hacer semanarios, para no ser tan instantáneos, para poder mirar, aunque sea con una perspectiva de una semana, cómo se van desarrollando las cosas. Estamos dándole likes a la vida y no estamos revisando cuáles son las acciones de gestión pública, de conductas nuestras como sociedad, como personas. Es decir, no soy filósofo, simplemente estoy viendo una realidad como periodista. Pasan cosas hoy que te hacen olvidar completamente lo que pasó ayer. Es muy fuerte la invasión informativa. Y la tendencia es a sacarte de encima la información. Es todo tan instantáneo que también la información política, que es relevante... Claro, se mezcla con show. Hoy tenemos una informante política que es Luli Salazar, por ejemplo, que nos enteramos de las medidas del gobierno antes por una vedette. Un tuit. Claro, por un tuit de una vedette. Entonces quiero decir, creo que hay que pasar del periodismo de la satisfacción al dueño del medio, al anunciante y al lector que te da likes, al periodismo de compromiso, al periodismo con propósito, al periodismo tradicional con las nuevas, adaptado a las nuevas reglas tecnológicas. Muy bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Muy rica la entrevista. Muy lindo. Muy bien. Pasaba Gabriel Conte, periodista mendocino, para hacer un análisis acerca de la política mendocina, argentina, en el marco, por supuesto, de este año de elecciones.